Este episodio es patrocinado por Mr. Fermor. Te invitamos a comprar los mejores productos latinos en www.mrfermor.com. Soy Adriana Arroyave, una mujer que cree en el poder de las historias y en la magia de quienes las viven. Aquí comparto sueños, aprendizajes y voces que inspiran, porque cada historia también transforma la mía. Crecemos juntos, todos ganamos. Bienvenidos a Ganar, Ganar, un espacio para conectar, inspirar y creer en lo que somos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Adriana Arroyave y bienvenidos a mi podcast Ganar, Ganar. Hoy con un invitado supremamente especial, un hombre que recientemente conocí y me encantó la forma como conectamos. Hoy en Ganar, Ganar, recuerde que Ganar, Ganar son conversaciones que inspiran y historias que transforman. Y hoy traigo como invitado a este episodio a Rodrigo Valderrama, que lo tengo aquí al lado, un hombre que literalmente volvió a nacer. Un hombre que estuvo en coma inducido en la época del COVID. Un hombre que nos enseña que en momentos de ese túnel negro que la vida se nos presenta, también hay un renacer. Hay un volver a nacer con propósito. Y por eso estoy feliz de tener a Rodrigo acá, porque nos va a contar su historia, cómo lo vivió, qué pasó y luego cómo se convirtió en el empresario que soy. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Adri. Para mí es un honor estar acá, venir el día de hoy acá a estar en tu podcast. Me siento muy orgulloso de haberte conocido, conocer tu historia también, conocer tu empresa, conocerte a ti como persona. Creo que el universo nos conectó en el momento exacto para poder hacer ese match tan chévere que tienes en tu proyecto. Y además de esto como empresarios. Sí, fue muy lindo, justo en la mesa, ¿no? Sí. Ahí estábamos conociéndonos y después como el valor de conectar. Cuando uno es empresario, ese valor de conectar es clave. Y al final quedarnos en un espacio muy personal y poder hablar tanto de negocios como de nuestra vida. Así que gracias también nuevamente por estar aquí. Bueno, mi Rodrigo, cuéntanos cómo fue vivir en ese túnel negro cuando estuviste en coma inducido. Que eso fue la historia que más me impactó cuando lo hablaba. Pues todo esto estábamos en el 2020, estábamos en todo lo del coma, en todo lo del COVID. Yo no creía nada de lo del COVID, yo estaba listo para irme de parranda, había comprado unos tiquetes para irme para el Ultra en Florida. Okay. Toda mi familia, no vaya, yo no, eso solo le da a viejitos, eso no va a haber problema. Porque tú eres atleta, Claro, yo estaba corriendo 10 millas diarias, yo estaba súper bien, en salud, en todo, en mi trabajo me sentía súper fuerte en todo. En ese momento me di cuenta que, pues, como estaba tan bien, yo dije, no, me voy para Florida y ya. En las noticias se daba mucho acerca de que era solamente a personas de la tercera edad, que no había problema. Yo inclusive le dije a mi primo, si me da, pues allá me quedo en un hotel y pues no va a pasar nada más. Porque era para, como decimos nosotros, para viejitos, ¿no? Claro. Sí, yo también pensaba lo mismo. Entonces voy a un housewarming party, nada más éramos 4. Voy ahí a la housewarming party de mi amiga, se acaba de mudar. Y una cena, yo sí vi a uno de los chicos que estaba ahí en ese momento como tosiendo. ¿Estás bien? No, yo estoy bien y ya. Al otro día mi amiga me llama, oye, estoy mal, me estoy sintiendo mal, puedes venir, tráeme. Yo voy, le llevo todos le llevé termómetro, le llevé sus medicamentos. Yo salgo a correr y me empiezo a sentir ahogado. Un paréntesis ahí, Rodrigo, pero ahí todavía no habíamos cerrado el mundo. No, estaban cerrando algunas cosas, todavía no era como el boom, pues, como, ok. Todavía Nadie creía. Inclusive en la empresa en la que yo trabajaba, dijeron, no, tienen que venir todos los días, pero en cierto momento dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar desde casa. Yo me llevé las cosas para la casa, salgo a correr y me siento ahogado. Y yo, ve, qué raro, iba en la segunda milla, yo estaba acostumbrado a correr 10 millas, en la segunda milla yo ahogado. Y me regresé a la casa, yo dije, ay, no. Cosa que nunca me da, porque yo como buen militar me levanto a las 4 de la mañana, me acuesto a las 10 de la noche, me dio sueño en la tarde. Cuando me acuesto a dormir, me empecé a sentir mal. Y yo, ve, qué raro. Bueno. Esa es una gripe, como dicen, no es una gripa cualquiera. Sí, claro. Me imaginé que tú hubieras pensado, ya me voy a resfriar, pues. Sí. Entonces yo llego y digo, bueno, me voy a sacar esto corriendo. Al otro día me levanté y me fui a correr de nuevo y otra vez ahogado.
Entonces me empecé a empeorar, estaba yo solo en mi apartamento, trabajaba para una empresa, entonces yo les empecé a decir, oiga, me estoy sintiendo mal, inclusive les pedí prestado una máquina de esas que usan para los que roncan en la noche, que se ponen. como decir, no sé. ¿Y te sirvió? No, menos mal que no llegó, porque si no, no estaría contando el cuento. Oh, ok. Me empecé a sentir más mal, hasta que ya no pude más. Entonces llamé al 911, el 911 viene y me recoge, me lleva al hospital. En el hospital me estabilizan y me dicen, oye, al parecer es COVID, regrésate a casa. Y ya, yo me regreso a casa, yo hice unos en vivo diciendo, oiga, esto está terrible, me siento muy mal, esto sí es verdad lo del COVID, pues para decirle a la Instagram. Claro, llamando la atención, alerta. Claro. Porque ¿y qué sentía? Lo que la gente sentía. Me estaba sintiendo sin respiración. Entonces me regresan a casa, estoy un día en casa y ya después ya no podía, me la pasaba tosiendo. Eso se siente como tú ir corriendo y tener un pitillo en la boca y tratar de respirar por el pitillo. O sea, no te entra suficiente, entonces empiezas a toser. Vuelvo y llamo a 911, 911 me lleva a mí al hospital, me acuerdo que me bajan de la ambulancia. Estando en la ambulancia, me acuerdo cuando abren la puerta del hospital, ya no me acuerdo más. Eso. Ya, y tú no alcanzas ni siquiera a ir a Miami, o sea, todo ocurrió en esa fiesta. Todo ocurrió ahí. De 4, como decimos, era una fiesta de 4. Nada más éramos 4 y yo dije, no, pues somos 4, somos mis amigos, ¿no? A ti te pasa como cuando a mí me dio COVID la primera vez, igual, éramos 4 en mi casa, yo tampoco creía en eso, o sea, y eso que ya habían cerrado el país, eso también fue una parte que no hice tan irresponsable. Claro. Y iba así, ¿qué nos va a decir? Si somos 4 y todos nos estábamos cuidando. Así me pasó. Sí. Yo no me estaba cuidando porque pues... Sí, porque era en otro momento, nadie se imaginaba. Y llega ese momento, entonces yo entro al hospital, pero hay un blackout ahí, yo no me acuerdo de nada. Veo fotos y empiezo como a tratar de recordar en este momento, pero en ese momento no me acuerdo de nada. Me acuerdo cuando alguien me toca el hombro y yo me despierto y llega y me dice, oye, te vamos a entubar. Entonces yo como que, oye, ¿qué es entubar? Entonces me dice, te vamos a poner un tubo y vas a estar respirando por mediante el tubo. Entonces yo le dije, no, espérate, yo necesito llamar a mi familia. Entonces llamo yo a mi mamá por videollamada, mi mamá, me van a entubar. Wow, ¿qué sintió tú? Entonces, no, fue terrible, para mi mamá fue una cosa terrible. Entonces llego yo, la llamo, mami, me van a entubar. Me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ya, en ese momento llamo a mi primo, que mi primo es el que más me ayudó acá, el que me ayudó a llegar a Estados Unidos. Es tu hermano, ¿no? Sí, tu hermano. Es como mi hermano. Sí. Entonces llega y llamo a Julián, le digo, oiga, voy a estar, me van a entubar. Me dice, no, fresco, eso van a ser 2-3 días. Le dije, por favor, esté pendiente de mi mamá, lo único que le pido. Dice, sí, listo, no hay problema. Yo veo que llegan un poco de médicos con bata blanca y me dicen, coloque la cabeza hacia atrás, la coloco hacia atrás y ya. Hasta ahí. Entonces, en ese momento, cuando decimos que ves como la luz al final del túnel, a mí lo que me pasó como tal es que alguien me lleva a un cuarto. Dame un segundito ahí, que quiero decirle a la gente. Rodrigo fue uno de los primeros colombianos en la época del COVID que estuvo en coma inducido y que le tuvieron que poner, ¿eso cómo se llama? Ese se llama la ECMO. Yo estaba conectado en ECMO. La situación en la que estuve es... Fui el primer paciente en Estados Unidos tratado con plasma convaleciente en ECMO. Era un tratamiento experimental, no sabían qué más podían hacer. Y entonces eso fue como la ayuda. Fueron muchos milagros, fueron muchos pequeños milagros para que pudiera yo el día de hoy estar aquí. Por eso la historia de Rodrigo es tan bonita, porque él va a contar como su vida, cómo cambió y cuál fue ese túnel que yo lo interrumpí, pero era que quería decirles a todos que muchos de la comunidad colombiana, acá del DMV, porque esto fue acá en Washington, Virginia exactamente, apoyamos, yo apoyé y no sabía, y la vida es muy linda, es un propósito tenerte aquí, porque eso fue para toda la comunidad de impacto, porque el primer colombiano hay que apoyarlo, tenemos que ayudarle, muchas organizaciones que él va a empezar a contar de esos milagros y esos amigos que llegaron también a ayudarle a Rodrigo, que uno muchas veces no sabe ni qué hacer, sino simplemente ayudar, pero tú eras el que estabas viviendo esa historia. Entonces, bueno, hay cuentas que te dijeron, bueno, te vamos a entubar. Me van a entubar y en ese momento entro como en un sueño. Y en el sueño alguien me está llevando a un cuarto, hay 3 sillas grandísimas con unas luces y les digo yo, me voy a ir al infierno y me dicen, no te vas a ir al infierno.
O sea, o sea, de tu inconsciente. O sea, tú te Sí, fuiste como al yo túnel. sí, Hay gente que dice que ve la luz, tú no viste la luz, Yo no vi tú la viste el luz. túnel negro. yo vi negro y ¿Qué? las tres luces ahí iluminándolos. Y entonces les pregunto, ¿me voy a ir al infierno? Me dicen, no, no te vas a ir al infierno. Y empiezan a mostrarme todas las cosas que yo venía haciendo mal en mi vida. Todo. El trago, la fiesta, las personas. Fueron tan específicos que Dios me dio eso tan específico y me habló tan claro que me mostraba un teléfono y me decía, esta amistad no te sirve. En serio. Y empezaba a eliminar estas amistades y empezaba a eliminar todo eso. Eran imágenes y voz. Sí, eran Las dos. las imágenes y voz. Entonces yo veía cómo eliminaba a estas personas y empieza a mostrarme todas las cosas que yo estaba haciendo mal. Entonces, al final del sueño, yo estoy acostado en la cama en el hospital y viene un padre a colocarme los santos óleos. Y una enfermera empieza a golpear. Yo decía, ¿pero qué quiere golpear? ¿Qué será? Me empieza a señalar algo. Cuando veo, era como un jeroglífico. Había como una flecha y lo llevaba a otra flecha y después a otra flecha. Y cuando decía Salmo 30. Y yo, Señor, yo no me sé el Salmo 30, por favor, ayúdame. Y me despierto en ese momento del coma después de más de 2 meses de estar en coma. Rodrigo, bueno, esa es una pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo. Los que nunca hemos estado ahí, porque hay muchos testimonios de gente que cuenta que ha traspasado y que se ha devuelto, se ha traspasado como a la muerte, pero al otro lado, pero se devuelve. Y hablan de esa luz, hablan de alguien que les habla, pero muchas veces no cuentan cómo es esa voz, Rodrigo. O sea, ¿cómo es eso? Yo no sé si es curiosidad, o tal vez ni siquiera pueda responderme, pero ¿cómo es esa voz de Dios en ese momento? Bueno, se puede escribir. No se puede escribir, es alguien que te está hablando a ti y tú sabes que ¿Qué es es él? tu vida, porque es que me estaba mostrando todo lo que yo estaba haciendo mal. Y es como cuando te estás viendo una película Sí. y estás escuchando la voz de los actores, estás escuchando cuando alguien está narrando en primera persona, es así. Entonces me decían que no hiciera esto, que no siguiera tomando, y yo llego y me despierto del coma, y entonces está ese mensaje del Salmo 30, yo digo, entonces viene una enfermera a mí y me dice, has pasado por mucho, has estado en coma. Entonces me dice, ¿tú sabes qué día soy? Le dije, sí, estamos a marzo. Dice, no, estamos a abril 30. Entonces yo, lo primero que pregunté, ¿y mi cumpleaños? Porque cumplo el 10 de abril. Entonces, ¿y mi cumpleaños? Y dice, nosotros te lo celebramos. Ay, y me mostraron una tarjetita donde todos los enfermeros habían Ay, qué bello. firmado. Y le digo, oye, quiero, por favor, le escribí porque no podía hablar, tenía una traqueostomía, no podía hablar. Entonces le digo yo que le escribo en un tablero, tráeme en el Salmo 30 en español y en inglés. Entonces me trae el Salmo 30 y el Salmo 30 es la historia de mi vida. Es totalmente. Sí. Entonces dice, te pedí, Señor, que me sanaras y me sanaste. Dice en otro versículo, dice, me creí monte fuerte, pero tú escondiste tu rostro y fue turbado. Yo ya era project manager, vivía solo en mi apartamento, había logrado lo que decimos el sueño americano. Sí, sí. Y me sentía tan grande y me sentía que nada me podía derrumbar. Y él escondió su rostro y yo me caí. Y dice también, ¿qué habrá ganado? ¿Qué ganará si yo me voy a la sepultura? Yo de ahora en adelante voy a profesar tu palabra porque tú eres gracias a ti es que estoy yo de nuevo. Wow. Entonces, Que es algo tan poderoso. Y es algo que yo estuve en un colegio católico, pero nunca le puse como atención a lo de la Biblia ni nada. Cuando sale muy bien esto, lo del Salmo 30, digo, Dios mío, tú me diste una nueva oportunidad para salir de nuevo adelante. En ese momento, en el hospital, me despierto yo, tengo que volver otra vez a aprender a caminar, tengo que aprender a hablar, a comer. Fue un renacer totalmente, un renacer en el cual tienes que aprender desde cero. Habían cosas que me acordaba de inglés, habían cosas que no, y no me podía comunicar. Y es nacer solo, porque en ese momento no tenías tu familia, no tenías a nadie. ¿Qué fue lo que más te sostuvo ahí para seguir luchando? ¿Qué fue lo que más te sostuvo? Mi familia, mi mamá. Tu mamá. Sí, mi mamá. Mi mamá fue
cada vez que iban a hacer un procedimiento, porque después de esto también entró ven que mi pulmón izquierdo está colapsado. Ok. Entonces tengo que entrar a una cirugía y me dice el médico, tienes que caminar antes de entrar a la cirugía. Entonces empiezo a caminar y recuerdo cuando estaba en la cirugía y yo siempre pensaba en mi mamá. Ay, tan bella tu mami. Siempre. Gracias a esa mamá que fue parte de la fuerza, ¿no? Sí, es ella por la cual yo siempre he querido luchar por todos mis sueños, porque mi mamá es una guerrera que le tocó una vida muy difícil y creo que se merece todo en este mundo, todo por lo que yo he luchado, todo por lo que yo he hecho. Creo que ella merece ser la reina que es. Amén. Entonces, ella es mi roca, mi bastón, y es por la cual yo lucho todos los días. ¿Cómo se llama tu mami? Elizabeth. Qué nombre tan bonito, Elizabeth, nombre de reina, Sí. como tú la quieres tener y la tienes. Bueno, este podcast es para ella. ¿Quieres decirle algo a esa mamá? Claro. Vení, aprovechemos. Gracias. Digo, aquí está. Gracias a ella es que a esa fortaleza que ella tiene y como ella me crió. Bueno, Ahí donde tuviste la fuerza de esa mamá, ¿no? sí, yo me acuerdo entrando a la sala de cirugía y yo decía, Dios mío, yo quiero que mi mamá esté acá. Sé que no está acá, pero tengo que salir de acá. Y la sentías. Claro, y además que imagínate, yo estaba durmiendo en un coma, o sea, yo tuve una experiencia muy linda con Dios, pero yo estaba durmiendo, o sea, yo me despierto del coma y claro, ya me toca aprender a caminar y todo, pero imagínate mi mamá durante esos 52 días, todos los días en Colombia, pegada al teléfono de que la llamaron al reporte. De que ¿Y qué decían? Ahí va, todavía no, No, sigue, pues al sigue comienzo. coma. todo fue súper malo porque es que a mí me fallaron todos los órganos, el único órgano que no me falló fue el corazón. Yo tuve un shock séptico, me fallaron los pulmones, me falló el hígado, me falló todo, lo único Todo. o sea, todo, lo único que fue el corazón. Estuve en diálisis también, me tuvieron que hacer diálisis. Sí. Yo vi algunos videos tuyos, bueno, que estaba en las redes sociales y estabas, como decimos nosotros, súper flaco, o sea, demacrado, o sea, es decir, porque bueno, que la alimentación era a punta de sondas o Sí, una... claro, la sonda era por Ya. sonda y ya, entonces, claro, yo llego a pesar como 68 kilos. Sí, hay unos videos que están... Yo me bajé más de 50 kilos. Wow. Y claro, y cuando voy a caminar de nuevo me dicen, no, vamos a caminar. Yo, bueno, listo, vamos. Y me voy a tratar de levantar de la cama y no me podía No levantar. te podía... Claro. Entonces, ¿Qué sentiste ahí, Rodrigo? Uno que siente como decías tú, después de ver tu historia en ese túnel, porque, y tú y te lo dice el Salmo, el ego, tenías un ego, o sea, nadie te tumbaba, tú eras el todopoderoso, porque muchas veces uno se cree hasta Dios, ¿no? Sí. Metiéndole religión a esta conversación. Uno se cree que es inquebrantable. ¿Cómo sentiste tú ahí pararte y decir, wow, no me puedo parar y dependo de otros? fue bonito porque sentí mucho amor. Ah, Sentí demasiado amor. Yo nunca he visto la vida y jamás, porque en el ejército también tuve muchas experiencias complicadas, pero yo nunca he visto el vaso medio vacío. Yo siempre lo veo medio lleno. Entonces, el hecho de que tuviera alguien que venir a limpiarte, o sea, tú no controlas tus esfínteres. Tú no puedes controlar nada. Yo llegaba, yo ya empecé porque en ese tiempo tampoco no podía, sí. no tenía el olfato. Yo sentía que me había hecho del cuerpo porque sentía la espalda mojada. Entonces era llamar a una enfermera y decirle, oye, creo que me hice del cuerpo porque tengo mi espalda mojada. Y que vinieran y te tuvieran que bañar y todo. Entonces, siempre lo que vi fue amor. Fue solamente amor y fue lo mejor que yo pude recibir de ellos. Hay momentos en los que obviamente me sentí muy triste en esa y yo lo único que le decía, oiga, necesito un abrazo. Y en ese momento me decían, no te podemos dar un abrazo. ¿Por qué? Como todavía estaba contagiado con COVID. Dios. Claro. No me podían dar. Claro, Y todavía estabas ahí. Entonces,
Y yo digo que yo no le digo coincidencias a la vida, sino le digo las diosidencias. En Diosidencia. Porque es Dios colocando las personas perfectas, así como me colocó contigo para estar hoy acá. Amén. Colocó muchas personas. Una fue la enfermera que tuvo que llamar desde otro hospital para que me recibieran en el hospital de Fairfax. Ok. Ella tuvo que llamar muchísimas veces para poder me transferir en helicóptero. Ella se llama Jennifer Price, ahora es mi amiga. Ay, qué linda, Jenny. Está también el médico que me recibe allá, Dr. Osborne. Él me recibe. Ay, también. Y él recibe pues el cuerpo en el helicóptero. Y me dijo, yo hice absolutamente todo lo posible para que usted estuviera vivo porque usted me hizo recordar cuando yo estuve en Afganistán. Él es coronel del O sea, ejército. otro militar. Otro Wow. militar en mi vida. Dios está presente. Era coronel del ejército y me dijo, yo hice lo imposible. Y él tuvo que luchar dentro del hospital para que me dejaran, porque hubo un momento que ya no tenemos que desconectarlo, necesitamos camas. Él nos está mejorando. O sea, que lo asumió personal, era su reto. O sea, era esa solidaridad de retirados, llamémoslo así, veteranos de guerra, pues como mucha gente lo dice, ¿no? Como debe ser. Sí, Wow. él lo tomó personal, inclusive él salía del hospital y llamaba a mi primo y le daba el reporte de yo cómo estaba. O sea, una persona que no solamente va a un trabajo. Y hoy que es uno de tus grandes amigos. Sí, es un súper amigo. Yo asistí a su matrimonio. ¿En serio? Sí, ¡Wow! cuando es cuasi ¡Qué bebé. belleza! Y entonces creo que después de todo esto, y en el Salmo 30 lo dice, Sí. que después de la oscuridad viene la luz. Viene la luz. Entonces ahí es cuando yo despierto y veo toda esa luz, veo todo ese amor de todo el mundo. Obviamente yo estaba pasando por un momento muy difícil que era pues aprender nuevamente a vivir. Pero esto fue lo que me dio la fuerza para seguir en esta vida y es lo que me ha ayudado a tener otra perspectiva porque mi vida cambió, fue un renacer totalmente. Con renacer. Yo llevo 5 años sin tomar alcohol, no necesito para nada, Wow. no necesito nada. Creo que el mensaje fue bien claro. Estas personas que me mostraron en ese teléfono que tenía que Sí, eliminar ha pasado. de mi ¿Qué vida, pasó hoy? ni siquiera tuve yo que eliminarlas, se fueron una a una. Y creo que se cerró ese ciclo de la mejor manera, porque Dios las tomó en su camino en el momento que necesitaba tomarlas. Y la verdad me siento muy feliz porque gracias a ese renacer es que estoy hoy donde estoy. Hoy como empresario, hoy como el dueño del Dorado. Dueño del Dorado. Es lo que más me ayudó a ser quien soy en este momento. Eso fue un cambio de mentalidad. Antes yo decía, yo quiero tener una casa, pero no estaba trabajando en la casa. Y no estaba trabajando en mis sueños, sino solamente me la pasaba tomando el fin de semana y ya estaba esperando que el fin de semana llegue. Como dices tú, cuando uno está, estoy joven y bello, pues uno como cuando uno tiene 20 años, que dice, todo lo que me falta por vivir, no, pues esto puede esperar, no, pues es que la vida es una sola, no, yo tengo que dedicarme como decimos nosotros, a rumbear, a disfrutar la vida, porque ya después me voy a casar, después voy a llegar a viejito. Y por ejemplo, ahorita que yo cumplí 50 años, digo, wow, 50 años yo me siento como de 30, como de 35. Yo no hubiera esperado tanto esperar llegar a los 50 para hacer, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy. Y uno dice, eso es bien, la mentalidad. Claro, y entonces ahora yo llego y vuelto a mirar que gracias a ese Rodrigo que tomaba, gracias a ese Rodrigo que estaba en ese momento, Sí. Estoy acá. Y ahora lo veo después de haber estado en terapia. Veo que gracias a ese Rodrigo estoy acá y lo acepto, pero antes yo lo juzgaba mucho porque es que yo no hice, es que si yo hubiera llegado antes acá, es que si yo hubiera, estaría. Pero ya no veo eso. Ya veo que gracias a ese Rodrigo de ese momento estoy acá. Y me hubiera encantado haber conocido mucho antes de este proyecto, de mi proyecto como tal, de poder empezar a trabajar en ello, porque ahorita digo, wow, si yo hubiera empezado antes, ¿dónde estaría en este momento? Sí, la misma pregunta que yo también me hago y creo que es como, bueno, aquí hay una historia muy linda que es a través de ese túnel negro que tú lo dijiste al principio, pero no todos atravesamos túneles negros de verdad, en el sentido de esa conexión que me voy a ir y que ya estoy al otro lado del mundo, que es lo que todo el mundo tiene curiosidad, ¿qué hay después de la muerte o qué hay cuando la gente trasciende? Pero también en las empresas, como empresarios, también tenemos túneles negros. Hay momentos de las empresas que se nos apaga la luz, que no vemos salida, pero al final nos encontramos que estas
estas situaciones que estamos viviendo como empresarios y de vida, es como lo que nos ayuda a empezar a ver los negocios como con propósito. O sea, yo creo que después de toda esta historia que tú has vivido, yo creo que ya el tema de empresario, con esas altas y esas bajas, a ti ya no te da miedo. No, nada. A mí la muerte ya no me da miedo. Ya no le tengo miedo a la muerte. De que llega, hasta el día que llegue, estará bien. Sea el día que sea, estará bien para mí. Pero lo que sí tengo clarísimo es que lo que yo tengo que hacer todos los días apenas abro los ojos es hacer lo mejor que yo pueda. A veces hacer lo mejor que yo pueda es solamente hacer una llamada, es estar pendiente de las personas con las que trabajo. Sí. Y creo que todo esto ha cambiado mi manera de ver los negocios, porque para mí no es uno de los valores de nuestra empresa, es que para nosotros cada persona tiene una historia. Sí. Para mí no son números. Bueno. Muchas personas en muchos momentos me sentí de la vida que yo era un número más. En el ejército me sentía a veces que era un número más. Okay. Entonces ahora cada persona que trabaja con nosotros es una historia. Es una historia y me encanta sentarme a escucharlos y ver que esa historia y ayudar que esa historia florezca, ayudar a los demás a crecer, como muchas personas también me ayudaron a crecer a mí en este país. Porque cada uno de esos ángeles y de las diosidencias que han pasado, sí, todas las personas que han estado en mi vida, han sido esos angelitos que me han ayudado a llegar al siguiente nivel y llegar al siguiente nivel. Y que hoy te ponen como empresario del Dorado, porque ya vamos a hablar cuando empieza esta historia, que ya la has ido contando también, de las herramientas que te dio ese momento de estar en ese túnel negro para convertirte en el empresario que eres hoy. Ya has dado bastante tip como que dice la gente, la forma como uno observa nuestras realidades, cómo uno ve a la gente en su grandeza, cómo ya uno como empresario, y lo hemos conversado también muchas veces, cuando tenemos reuniones de networking, casi siempre lo que todos decimos, ser empresario no es fácil. Ser empresario es como, todo el tiempo estamos en altas, en bajas, en altas. Siempre hay túneles todo el tiempo, porque hay túneles, por ejemplo, como tú decías ahorita, puede haber un túnel de deudas, puede haber un túnel de préstamos, puede haber un túnel de que la gente se va, puede haber un túnel negro, pero al final de la vida lo que uno hace es, ok, vamos a ver esa compañía en su grandeza, vamos a ver esas empresas en su grandeza, cuáles son las oportunidades, cuál es el poder. Tú lo decías, que yo siempre lo comento cuando hablamos, y es el poder de conectar. O sea, nosotros no podemos como empresarios ir solos, tenemos que ir juntos, porque juntos crecemos. El tenerte aquí es una prueba viviente de eso. Nosotros cuando estuvimos donde nos encontramos, todos íbamos como un propósito de hacer crecer nuestros negocios, de tener un cambio de mentalidad, de seguir proyectándonos, pero a la vez también diciendo, oiga, es que nosotros necesitamos crecer juntos. Esto es un ganar-ganar. De que tú estés aquí es un ganar-ganar para ambos. No solo apoyas mi podcast, sino que apoyas también a Mr. Fermor como empresa familiar, y yo apoyo El Dorado dando esta visibilidad. Y yo creo que cuando a ti te pasó lo que te pasó, fueron los médicos, tus amigos, tu familia. Y eso nos demuestra una vez más que para ser empresario tenemos que estar juntos, no podemos ir solos, que necesitamos de otros. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, fue el día que yo me di cuenta que cuando yo ayudo a mi vecino me estoy ayudando a mí mismo. Sí. Cuando estoy sirviendo a los demás me estoy sirviendo a mí mismo. Entonces creo que en este camino de empresarios que yo empecé hace menos de un año. Sí. Ahí tienes que contar cómo fue. A ver, ¿cuándo hiciste ese? Ya me lanzo. Fue una cosa loquísima. A mí me trae una empresa acá de nuevo para que yo la compre. Ok. Yo estaba en Florida, ya estaba siendo manager de una empresa. Me traen para acá de nuevo con esa ilusión de comprar la empresa. Y pues desafortunadamente no se dio la oportunidad. Pero yo seguía, entonces yo hacía de todo en la empresa. Yo era marketing, yo hacía LinkedIn, yo hacía... El todero. Sí, yo soy como lo dicen nosotros, ¿no? Pero yo lo hacía para otros. Entonces yo hacía absolutamente, yo hacía de Zoila, mejor dicho, yo era de todo. Sí. Entonces... Soy la que lavo, como decimos, soy la que lavo, soy la que aplacha. Sí. Y El Dorado yo lo había creado hace 2 años, en el 2023, lo había creado y era como que, sí, y lo usaba ahí como de a poquitos a veces, pero nunca tuvo una operatividad. ¿Por qué El Dorado?
El Dorado, bueno, mis papás tuvieron una cigarrería que se llamaba El Dorado Oh, en Colombia ok. y me quedó muy en mi cabeza. Me encanta El Dorado porque es el tesoro escondido. Sí, señor. Es el tesoro escondido que tenemos dentro de nosotros, cada uno como personas. Qué bonito. Todos tenemos un tesoro dentro de nosotros que tenemos que sacar a flote. Y me encanta la cultura indígena colombiana y me encanta toda esta historia que está alrededor de lo de la historia del Dorado. Entonces, claro, el darme cuenta de todas estas personas que iba a comprar la empresa, no se dio la oportunidad. Dios empujándome a esto para que yo tomara la decisión y yo yo me voy a esperar, vamos a esperar. Pues en diciembre tuve una crisis de ansiedad. Wow. Tengo un capítulo bien complicado con la dueña de la empresa. En ese momento dudé de mí mismo. Dije, yo que vine a hacer a Estados Unidos. Wow. Yo mejor me devuelvo para Colombia. Yo no quiero nada. Exploto. Llega una de mis amigas y me dice, se llama Diana, y me dice, ¿usted por qué no sigue El Dorado? El Dorado es lo suyo. Sí. Y en ese momento de ansiedad que me había dado, que jamás, nunca había sentido eso ni en el ejército, ni estando en combates en el ejército había sentido eso. Apenas me dice eso El Dorado, sentí yo como ese respiro. Ahí está la solución. Con miedos, yo tenía miedo, yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues pedí vacaciones en la empresa donde estaba, pedí 2 semanas de vacaciones, que nunca pedía vacaciones. Pido vacaciones y me siento a sacarlo El Dorado, A desarrollarlo. a desarrollarlo en mi mente. Ok. Y bueno, vamos a hacer esto. Cuando regrese, de una vez renuncio. Renunció el 16 de abril. Bueno, renuncié, mi último día fue el 16 de abril. Sí. El 17 de abril ya tenía reuniones con mis clientes. Ya de una. Les dije, oiga, yo me lancé a hacer mi empresa, necesito que me ayuden. Necesito apoyo, el valor, vuelve el valor del networking, el valor de las relaciones, el valor de hacer un buen trabajo, que es lo que siempre hablamos con empresarios. Uno no puede, vuelvo e insisto, uno no puede ir solo, ¿no? Me imagino que todas esas relaciones que tú cultivaste son los que hoy te apoyaron. No Claro. siempre te apoyan todos, pero hay muchos que no te van a abandonar. O sea, Sí, ¿no? Y fue muy chévere ver todas estas amistades que después, porque yo creo eso, yo creo que antes de negocios somos amigos. sí, Porque cuando yo me preocupo por ti como amigo, cuando yo te ayudo como amigo, cuando yo estoy para ti como amigo, después va a ser mucho más fácil hacer negocios. Eso de que no hagan negocios en familia, no hagan negocios, sí. estoy totalmente en desacuerdo Yo con eso. también, yo lo aprendí aquí. Yo creo que es lo mejor hacer negocios con amigos. Uno de mis mejores amigos ahora trabaja conmigo, es Project Manager para la Sí. empresa. Y qué bacano trabajar con él, o sea, todo el día esto es risas para allá, risas para acá, en momentos difíciles nos apoyamos. Yo creo que es esto de hacer familia. Sí. Entonces, les dije a mis clientes y les dije, yo quiero empezar, quiero hacer las cosas diferentes. Inclusive uno de mis clientes, hace unos años estábamos en un partido de baloncesto pagado por la empresa en la que yo trabajaba, Sí. y me decía, pero es que yo no le puedo ayudar, yo no puedo hacer nada por usted en este momento de mi vida. Entonces yo le decía, no tiene que decir nada, tranquilo, no tiene que hacer nada. En algún momento usted será el dueño de la empresa y yo seré el dueño de la empresa. Okay. Y en ese Bueno, momento nos damos la declarado. ayuda. Y este es el momento en el que estoy a unas horas de irme a ver con él Ay, a cerrar sí, negocios. Qué chévere. Entonces, claro, es hacer estas amistades y el poder fue lo que me ayudó a subir. Obviamente empecé con miedo, como todos. Sí, claro. Todos, o sea, el miedo está de que cómo voy a hacer para pagar mi renta, cómo voy a hacer, porque claro, al estar tú acostumbrado a un salario, Sí, tú tienes el ingreso ya fijo. tienes el Y ingreso. es el miedo del salir del estado de confort. Porque ser empresario es salir del estado de confort. O sea, ese es el paso. Y son esos miedos. Es que el miedo es el peor enemigo de los sueños. Pero cuando uno arranca, van para adelante. ya te Y me lanzas. quería conectar ahí con algo que tú decías que lo dije hace un segundo. Y es que a nosotros nos enseñaron, lo digo desde niña porque yo escuchaba, nosotros somos colombianos, y yo escuchaba que le decían, no se asocia con familia, uno no, ni con amigos, eso es el peor negocio, pero nunca nos enseñaron que uno sí lo puede hacer. Lo que necesitamos es tener límites,
es entender cuál es mi rol de amigo y cuál es mi rol de empresario, cuál es mi rol de amigo y cuál es mi rol de líder, cuál es mi rol de jefe y cuál es mi rol de colaborador. Eso nunca nos lo enseñaron y eso tampoco te lo enseña la escuela. Eso te lo enseña cuando ya tú estás acá. Nosotros tenemos un negocio de familia. No vamos a decir, ay, es color de rosa, pues todo el día es el amor eterno. No. Pero yo aprendí, sobre todo estando acá en Estados Unidos, que uno sí se puede asociar, porque nosotros hemos visto ejemplos de otras culturas, cómo se asocian, cómo crecen, sobre todo en compañías de construcción. Entonces aquel hace pinta, el otro pone, no sé mucho de construcción, pero o insula como tu negocio, pero y luego se unen en grandes corporaciones, se unen en una corporación y cada uno tiene su especialidad, pero es la manera de llegar más rápido también económicamente hablando, porque cada uno pone su dinero y sus capacidades. Claro. Nosotros nos enseñaron que eso no, y entonces por eso nos ahogábamos solos en emprendimiento, porque tú éramos desde cero, del pulmón, que era de ese miedo que me imagino que tú tenías, el Zoila, ¿no? Claro, y en ese momento en el que empiezas a colocar los límites, todo empieza. Lo que pasa es que yo creo que nuestra cultura hispana no nos enseñan a poner límites desde pequeños. Ese es el gran problema, poner límites, decir, no, esto no es así. Entonces creo que por eso es que al llegar acá, coger lo de la cultura americana, coger todo esto y hacer como un remix de todo, yo creo que eso es lo que nos pone en el momento que, oye, podemos trabajar con un amigo, usted va a trabajar conmigo, este es nuestro proyecto y vamos a poner los límites, horarios, cosas muy, muy chéveres que es un toma y dame y crezcamos. Es un ganar-ganar, o Claro. sea, si yo te digo tenemos que cumplir el proyecto on time, no es, ay no, pues es que ese es el más exigente, es que ese pues se cree el jefe, sí, soy el jefe, pero al final tú tienes que ver el resultado, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que esta compañía crezca o que se quede? ¿O que tengamos mala fama de incumplidos o al contrario, que nos reconozcan porque somos cumplidos con lo que hacemos o somos palabra para hacer negocios? Que eso también es lo que a veces se nos olvida cuando nos asociamos o cuando queremos trabajar con alguien, ¿no? Claro, y después de eso, cuando estaba haciendo todo este proceso del Zoila, yo estaba también haciendo el Zoila de mi empresa, hacía marketing, hacía negocios, Finanzas, estímulos. no, pues imagínate que me sale un viaje y me llega a mi residencia. Okay. Entonces digo, quiero salir del país. Bueno, Y me voy para Maldivas. Y allí nada más. aquí y yo- como a 2 horitas. Y yo Bueno, creyéndome el súper empresario que allá, mejor dicho, llego yo a Maldivas y controlando a la gente desde allá. Yo llegué acá y yo, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué aprendiste? Llegué con tanto estrés, con tanta vaina en la cabeza, que tenía tantas las operaciones, tenía tanto que llega mi amigo Javier Giraldo, que él fue comandante mío en el ejército. Sí, Javier, Y no, llega y me que aquí dice, está, por aquí está. y llega y me dice, oiga, usted se está matando solo, hermano. Sí. Mire, creemos un equipo, venga, yo le ayudo, venga, yo le colaboro y pues miremos cómo hacer. Entonces, claro, cuando me vio tan desesperado, yo creo que me vio con ojeras, me vio, y llegué y me dice, empezamos a trabajar y yo. Descanso. Claro, darte siempre los mejores. Exacto, y es contratar a los mejores. Y gente que sepa más que uno. Eso lo hablamos mucho en conversaciones también, y es que al empresario le da miedo contratar a alguien mejor porque le va a quitar la empresa. O es más, hasta en las empresas, cuando uno trabaja, uno dice, no, pues que si yo contrato a este mejor que yo, me va a quitar el puesto. Yo creo que ya es el momento de hacer switch, o sea, cambiar esa mentalidad, porque cuando tú contratas gente mejor que uno, tu compañía crece. Tú también creces, porque no vas a dejar de ser ese líder, no, tú no vas a dejar de ser ese líder porque tiene la experiencia, tiene los años, tiene todos esos miedos superados, todos esos momentos de túneles negros que los empresarios vivimos prácticamente día a día, porque nosotros no solo dependemos dependemos de la parte económica, de una decisión de gobierno, hay cosas que ni siquiera podemos controlar. Entonces, cuando nosotros nos contratamos con personas que sepan como lo que tú estás contando y como también hemos hecho nosotros, uno crece porque esta gente te da mucho valor y también te dice, oiga, haz lo que tú sabes hacer. A veces, como dices tú hacías todo. ¿Cuál era tu fuerte, Rodrigo? ¿Cuándo tú te diste cuenta que cuál era tu fuerte en la compañía? Cuando llegó Javier, o sea, Javier fue el que me ayudó muchísimo. O sea, cuando llega Javier a la empresa, Sí. todo cambia.
¿Por qué? Porque fue un comandante de brigada en Colombia, una persona que lleva de liderazgo de más de 6.000 personas. Él ya llegó, ya llegó a lo que yo quiero llegar. Sí, Entonces, es como un asesor que llega y te dice, venga, por allá no se vaya. Y a veces que yo llego, no, es que voy a ir a los proyectos. Dice, ¿usted a qué va a ir a los proyectos? No, usted quédese acá, ¿qué necesita? Venga, dígame y ya solucionamos. Entonces empezamos a contratar otras personas del equipo y empezamos yo no sabía nada de asistente, entonces no, tengo ahora asistente, tenemos project management. Buenísimo para lo que tú haces. Tenemos estimadores, no, y claro, yo tenía toda la información en mi cabeza. Lo que me dijo Javier, sáquesela. ¿Qué es lo que cuesta? Una USB y empieza a enchufársela a los computadores, a nuestros colaboradores. Entonces, tenemos nuestro estimador, tenemos a nuestra asistente también, que hemos contratado a los mejores. Que la verdad, siento eso, que hemos contratado a los mejores y es lo que hace que mi vida ahora sea más tranquila. Estás enfocado en lo que a ti te gusta y sabes hacer, que es estar en la relación con el cliente, que es lo que vas a ir a hacer ahorita, que es cerrar negocios, lo que es estar en la obra, porque eso lo hablamos detrás de cámaras, a ti te gusta estar viendo lo que están haciendo, apoyar, eso es lo tuyo, ¿no? Lo que a ti te gusta, y dejar esa parte administrativa, como el marketing, digamos, en otras áreas, obviamente no sin perder el foco, porque realmente uno como dueño es el que sabe qué quiere del negocio. Claro, y nosotros al tener como tal, nosotros tenemos que ser lo que hemos aprendido, tenemos que ser águilas, tenemos que estar vigilando y nosotros no tenemos que ser expertos en marketing, nosotros no tenemos que ser expertos en project management, no, contratemos al mejor para que ese mejor, uno tiene que saber el conocimiento básico de marketing o lo que sea, pero el mejor es el que lo va a hacer mejor para la empresa y para uno. Así es. Entonces, al contratar todas estas personas, estos HIP, que son ha sido un equipo súper chévere, me han llevado al siguiente nivel. Y el siguiente nivel ha sido nosotros estar doblando. O sea, yo tenía una meta súper chiquitita en ventas. Sí, sé que mis metas van a ser, van a estar este año, pucha, doblamos las metas. Wow, y nosotros yo decía, Dios mío, y la mentora que tengo, Margarita Pasos, nos decía, tú tienes como tal que ponerte una meta que te asuste. Sí, claro. Si no te asusta, no es una meta. Claro, y yo asustado con esa meta cuando lo logré, yo decía, Dios mío, esto es una locura. Ella lo decía, si te asusta, no es una meta. Sí, yo también, nosotros también lo logramos. Entonces, eso ha sido un ganar-ganar para todos, para todo nuestro equipo. Estamos contentos, estoy súper feliz. Obviamente, como tú dices, creo que nosotros los empresarios, la mejor definición de empresarios es solucionadores de problemas. Todo el tiempo. Eso somos nosotros. Todo el tiempo. La persona que no sepa solucionar un problema o estar bajo presión, no lo hace. No es empresario, no puede ser empresario. Porque siempre tienes, o sea... Todos los días, todo le hay un desafío. Vuelvo, insisto, me abaso en tu historia. Todos los días tenemos túneles negros, todos los días. Y algo que no quisiera pasar es que cuando nosotros hablamos de los mejores, y mucha gente que nos está escuchando, empresarios, emprendedores o gente que quiere emprender, hay gente que tiene una idea de negocio, dice, no, pero es que los mejores valen mucho. Claro que valen mucho, pero en la medida de tu empresa tú puedes conseguir los mejores de lo que tú puedes pagar. Porque eso también es el tamaño de la empresa. O sea, a veces necesitamos de abajo hacia arriba, los mejores de abajo hacia arriba para poder, como dices tú, para poder duplicar nuestras ventas, duplicar nuestros negocios. La gente cree que yo apenas voy a empezar, no, pero es que tal me vale tanto. No, entonces ese no es para este momento, pero debajo de él hay otro. Que es como nosotros también empezamos en el tema de, por ejemplo, de la compañía. Éramos mi suegro, mi esposo y yo, éramos los tres. Entonces, ¿qué hacíamos los tres? Vendíamos, entregábamos, hacíamos marketing, íbamos a networking, éramos los de los demos, los que hacíamos demostración en puntos de venta. O sea, nosotros hacíamos todo, todos los tres. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hora hacíamos eso? Y eso que mi seguro fue el primero que empezó. Y entonces uno decía, wow. Y llegó un punto en que pensamos lo que tú dices, si queremos crecer, nosotros tenemos que ir soltando. Y uno de los temas difíciles de la mentalidad de los empresarios es el miedo a soltar, el miedo a entregar el control. O sea, es ese miedo de que esto es lo que yo solo lo sé y todo aquí en la cabeza. Y eso lo vivo por experiencia propia, que bajar esto de aquí, eso es un ego muy berriondo, como que dice, yo no lo puedo hacer, es que me van a quitar la empresa, o se hace como yo lo diga, porque es que yo así lo aprendí y yo así lo construí.
Eso es, creo que ese es el negativo. Y yo es que la pregunta que te iba a hacer, dale 5 tips por favor a los nuevos empresarios. Yo ya solté uno. Es creer que yo todo me lo sé, y es creer que no necesito ayuda, y es creer que soy Zoila y que la empresa no funciona si no estoy yo. Y ese, yo creo que para añadirle algo a ese tip que estás dando, es como la historia, no sé si sepas la historia del pescado, que entonces llega y la mamá le sirve a la hija el pescado solamente sin la cola y sin la cabeza. Se lo fríe, se lo entrega. Mamá, ¿por qué me das a mí el pescado así? ¿Dónde está la cabeza y la cola? Ah, no, es que su abuela lo hacía así. Entonces, vaya y pregúntale a su abuela. Abuelita, ¿pero por qué lo hace así? Ah, no, es que su bisabuela lo hacía así. Vaya a preguntarle a su bisabuela. Sí. Y le pregunta a la bisabuela. No, es que nosotros en ese tiempo lo único que hacíamos era le cortábamos la cabeza y la cola porque nos lo repartíamos así. Había alguien que se comía la cabeza, otro la cola, y pues el que mejor plato era así. Entonces, siempre lo hemos hecho así. Sí. Siempre. Cuando dices que siempre lo hemos hecho así, ya estás hundiendo el barco. Sí. Ya estás. Está yo en business. Ya no hay nada. Yo, ¿qué tips les puedo sugerir a la gente? El primero, no esperes la oportunidad perfecta para empezar en tu negocio. Yo no tenía la oportunidad perfecta, yo no tenía el dinero, yo no tenía nada. Segundo, si no puedes empezarlo sola, busca socios. Yo les digo... Mentorías. Les digo a la familia, a la familia, mire, si ustedes tienen un proyecto, háblenlo en familia. Oiga, mire, yo tengo este proyecto, pero presente bien su proyecto, tenga su visión, su misión, todo lo que piensan hacer, y que todo esté contable, que todo pueda ser contable, y con eso tú te lo puedes presentar a un familiar que tenga dinero o a un amigo que tenga dinero para que invierta en tu negocio mientras empiezas. Así es. Entonces no esperes que la oportunidad perfecta esté, porque nunca va a estar la oportunidad perfecta. Así es. Lánzate al agua y hazlo. Segundo, si tú crees que lo sabes todo, estás en el lugar equivocado. Hay otras personas que lo hacen de otra manera. Contrata a las mejores personas para que te ayuden a verlo de otra manera. Así es. Yo decía, no, yo en marketing, yo en LinkedIn hago esto, yo hago esto en Instagram, yo hago el post. Tomo las fotos, ¿eso qué? ¿Qué día estaba con mi equipo de marketing, que son 8 personas? Tengo gente en Dubái, tengo gente en Londres, tengo gente en Latinoamérica. Y cuando no, es que tengo el underwriting, Ese ya es muy pluscuamperfecto. Pero ¿cómo así? No, si es que él es el que va a estar encargado yo sí es que, yo creyéndome que me las sabía todas. Es muy chévere. Me hablan, no, es que el Sales Navigator, y yo. Entonces llegan y estábamos hablando con el diseñador de la página web. No, es que tenemos que ponerle el Analytics, no sé qué. ¿Y eso qué es? Yo no tengo conocimiento de nada de eso, pero estoy aprendiendo. Sí. Estoy abierto a aprender, a escuchar a las personas, eso. Y lo más importante es que siempre que empieces una empresa, siempre tienes que pensar en que la empresa tiene que ser profitable, siempre tiene que haber el dinero. Sí. Sí o sí. Estoy aprendiendo a pagarme, porque no me pagaba durante los primeros 8 meses, porque no me pagué, pero ya empecé a pagarme. Excelente. Me encanta. Que fue un error que cometí. Por eso todos los empresarios cometemos esos errores. Sí. No pagarnos. Por eso es que a veces cuando costeamos, o estamos por encima o estamos por debajo. Punto. O sea. Entonces yo llegaba y le pagaba a todos los muchachos, no sé qué. Y yo, ay, ¿cuánto me quedó? Ay, Dios mío. Esto lo necesito para el siguiente. Entonces ya empezaba la otra semana. Pero entonces, nunca competir por precios. Yo no compito por precios. Y empecé a analizar los clientes. ¿Cuáles eran mis clientes? Empecé a analizarlos. Mi cliente AAA, un cliente con el que no quiero trabajar. La explicación de cliente es muy importante. Porque no, hay gente con la que no quiero trabajar. Cliente A, B, y lo que hablamos de A, B, C y el D que estamos hablando. Al comienzo yo recibía trabajos de todo el mundo, venga, no sé qué. Qué interesante. Ahora yo digo, no, gracias, no estoy de los valores, y no se los digo, obviamente, porque sería muy irrespetuoso de mi parte, pero cuando yo siento que el valor de la empresa para la que va a trabajar no se alinea con los valores de mi empresa, no trabajo. Muy importante también eso. Porque para mí es muy importante la persona que va a instalar. Para mí es muy importante que esa persona que está instalando allá, tanto de la empresa de ellos como de mi empresa, no sea un número. Que sea una persona, que sea una historia, que se sienta bien pago, que se sienta respetado, que se sienta valorado por su empresa. Sí. Entonces ya empecé a tomar esas decisiones y ya no me meto con todo el mundo. Qué bonito.
Aquí hay muchos aprendizajes como empresarios, muchos. Y lo que tú estás diciendo es que el empresario debe pagarse primero. Es algo que nosotros aprendimos con los años, en muchas lecturas también como empresarios que hemos hecho. Y es que el empresario se debe pagar primero, porque el empresario es el que mayor motivación tiene que tener para manejar ese barco. Cuando el empresario no recibe su nómina primero, sino que se lo da a los trabajadores, no es que esté malo, es que no se siente remunerado y va a sentir frustración de decir, o sea, ¿yo para qué soy empresario si yo ni siquiera puedo vivir? Los demás están viviendo mejor que yo. No es solo en lujos, sino que pueden pagar lo básico. Eso es bien importante. Eso también lo hemos aprendido, nos ha costado mucho. El segundo tip, como tú lo decías, no todos lo sabemos. Tenemos que buscar apoyo. Tercero, empezar a organizarnos con esos meetings o reuniones de valor que te están enseñando también como empresarios. Y entender que nosotros no somos Soyland, eso es clave, nosotros no somos Soyland, nosotros necesitamos apoyo. Y habrían muchos mensajes que haríamos acá, pero uno que a mí, que he amado y que he aprendido en los Estados Unidos, es el valor del networking, el valor de estar en lugares estratégicos, en eventos, en hacer conexiones. Si a mí me preguntan, Adri, ¿tú en Colombia lo hacías? No. En Colombia, en mi época, no había esa mentalidad. Para nosotros era el trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la familia. O por lo menos yo que soy paisa, nosotros somos súper de familia, de las fincas y ese cuento, que no está mal, pero era lo que había y lo que nosotros creíamos. Pero aquí cuando tú llegas a este país, cuando no tienes toda la familia, como en tu caso que tu mamá no está acá, yo tampoco tengo toda mi familia acá, los amigos se convierten en familia. Sí. Y los empresarios se convierten en futuros negocios. Entonces, eso es lo que yo he aprendido. Invito a toda la gente que nos está viendo este podcast a que vean esta historia de un hombre que salió de la oscuridad y hoy nos está dando consejos de propósito, consejos de emprender, de cómo, a pesar de que tuvo miedo, Sí. y mirar hacia atrás y decir, no, pero si no me dio más miedo de lo que yo viví en esa oscuridad, ahora me va a dar miedo ser empresario. Lo chistoso es que yo digo, no le tengo miedo a la muerte, pero le estaba teniendo miedo a los negocios. A los negocios. O sea, es un cambio de mentalidad y siempre tener mentoría. Entonces, Rodrigo es un ejemplo de eso, un ejemplo de que sí se puede, un ejemplo de que podemos salir adelante, un ejemplo de que se puede crecer con propósito y que no le tengamos miedo a las metas, que las metas tienen que ser, como dice una vez, inalcanzables, porque si no es inalcanzable no es una meta. Y es ahí donde nos ha movido y hoy estamos aquí, hoy estamos dándole fuerte a crecer en un país como Estados Unidos, que tiene muchas reglas, pero que realmente sí se puede. Así que les invito a ver el siguiente episodio de Ganar, Ganar, con este super hombre Rodrigo Valderrama, que estoy feliz nuevamente de haber compartido un espacio tan ganar, ganar. Mil gracias, mi Adri. Mil gracias por tu invitación. Te quiero. Gracias, yo a ti.